y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Esto es Satanás celebrando su victoria sobre el Hijo de Dios. Gracia y paz a vosotros, amados hijos de Dios. Este video tiene que ver con el enemigo de nuestra fe. Este video tiene que ver con Satanás y quiero que en este video observemos que él celebra. Él tiene, o por lo menos tuvo, un momento de gozo y de celebración. El texto de hoy se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Y quiero empezar del verso 21 y terminar en el 31. 10 versos. ¿Qué está ocurriendo en este texto? Nuestro Señor Jesucristo ya ha sido capturado. Los soldados lo llevaron ante Pilato para que lo juzgue y le dé una sentencia de muerte. Pero Pilato no encuentra motivo o razón por qué crucificarlo. Y su idea, su plan, el plan de Pilato es a darles una alternativa. Era costumbre de soltar uno de los prisioneros y Pilato se le ocurre de ofrecerles a un prisionero, a Barrabás, que no era una persona buena, era un asesino. ¿Y a quién asesinó? Pues asesinó a los mismos de su propio pueblo. Entonces eran de sacar fuera o de dar libertad a Barrabás o a Cristo. Empiezo en el verso 21. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. El gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y esos son los textos importantes o los que importantes para el mensaje de hoy. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El verso 26 al 31 es donde quiero enfocarme. Los otros versos era para darle contexto, para poder situar lo que estamos leyendo. El verso 26 dice que habiéndolo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Azotaron a Jesús y luego Pilato le entregó para ser crucificado a Jesús. A Jesús lo entregó para que sea crucificado. La orden, la directiva o el plan era azotar a Jesús y crucificar. Entonces, ¿quién se encargaba de la crucifixión? Eran los soldados romanos. Los soldados romanos se encargaban de la crucifixión. Era el trabajo de ellos ejecutar, matar a la gente, crucificarlos, ejecutar. Era el trabajo de los soldados romanos ejecutar a la gente. No de todos los soldados romanos, de este grupo aquí en particular, de estos soldados. Eso era su trabajo.
Y Pilato les dio el permiso, les dio la autoridad de que se lleve a cabo esta sentencia de muerte. Entonces la orden sería azotar a Jesús, llevarlo a donde crucificaban a las personas, o en este caso que Jesús vaya a ese lugar, o la persona que ha sido condenada, la persona que ha sido condenada a muerte ahora tiene que ir al lugar donde va a ocurrir la crucifixión. Parte de ir a ese lugar donde va a ser crucificado es que la persona condenada tiene que cargar su cruz. Es parte de la condena, del castigo. Entonces lo que tenía que ocurrir es, a Jesús lo iban a azotar y luego tenía que cargar su cruz e ir al lugar donde va a ser crucificado. Las personas judías sí sentían mucha ira en contra de Jesús. Ellos, y no todos, en particular el grupo religioso, sentía ira y odio, odiaban a este hombre que era la luz y él a entrar a la vida de ellos, al tiempo a donde están ellos, hace una revelación, siendo que él es la luz de Dios, revela toda la maldad y toda la mentira, todo el pecado de los líderes religiosos, las fallas, el fracaso. Este grupo de hombres que su propósito, su motivo de existir, la razón que eran líderes espirituales, fariseos, es para estar al tanto de la venida del Mesías. Los textos religiosos de ellos les indicaban que iba a venir un Mesías, un Cristo, un Salvador. Y ellos estaban esperando a alguien que viniera y los salvara de la opresión romana. No pudieron entender, por muchos motivos que no tenemos tiempo de entrar en este video. Ellos no captaron que Jesús era ese a quien ellos esperaban. Lo único que sabían es que a comparación se miraba la falla de ellos, el fracaso total de ser líderes espirituales al pueblo. Y lo detestaban. Y su religión no les permitía aceptar a Jesús. Su religión, las doctrinas de ellos, las leyes de su religión, no permitían que Jesús continuara predicando este mensaje del reino de Dios. Y decidieron que lo mejor, lo más fácil, la mejor ruta que podían tomar es matarlo. Y ellos no tenían ese derecho, esa autoridad, y por eso es que lo llevaron ante Pilato, ante los que estaban sobre ellos, al grupo romano, el pueblo romano, para que ellos hicieran esa obra de quitarle la vida a Jesús, porque ellos lo odiaban. Los romanos no lo odiaban. Los romanos no, me imagino que ni siquiera lo consideraban, no lo tenían en mente, no pensaban nada de él. Por lo menos para este grupo de soldados romanos que iban a crucificarlo. Porque si leemos en el texto que el rey Herodes, que era otra persona que reinaba, era otro líder, otra persona que estaba sobre el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que él tenía interés en conocer a Cristo, él quería conocer a Cristo. Y sí, tuvo su encuentro con Cristo también. Entonces, sí había conocimiento de quién era Cristo y qué andaba haciendo, pero no había entendimiento, tampoco ni en los romanos. Pero hablando simplemente de este grupo de soldados, ellos no tenían ira, odio, no detestaban a Jesús, no había ningún motivo de por qué odiarlo. El grupo de judíos que deseaban la muerte de Jesús sí tenían mucho motivo por qué odiarlo, y hasta se puede justificar hasta cierto grado, porque Jesús estaba haciéndose igual a Dios, y eso es una blasfemia. El bajar a Dios al nivel humano es una blasfemia, o el exaltar al ser humano
al nivel de Dios es blasfemia igual, porque Dios es único y es sublime, es alto, es sobre nosotros, es más allá. Y no se puede hacer eso. Entonces, hay manera de justificar las acciones de este grupo, o por lo menos manera de justificar la ira que sentían contra Jesús. Pero los romanos no tenían eso. Mejor quiero clarificar, para los soldados romanos, para este grupo que su trabajo era crucificar a las personas sentenciadas a muerte, era lo que hacían diario. Me imagino que habían crucificado a muchísima gente. No sé cuánto acostumbraban, cuántas sentencias de muerte daban anualmente los romanos, pero este era el grupo que les tocaba esa obra, ese trabajo, era su quehacer. Entonces, ellos no tenían por qué odiar a Jesús. Lo que vamos a leer requiere explicación. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo: Salve, Rey de los judíos, salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarlo. En el verso 26 leemos que habiendo azotado Jesús, le entregó para ser crucificado. Lo que seguía era el proceso de crucifixión, que es que Jesús tomara su cruz y caminara al monte del Calvario y ser crucificado. Esto que acabamos de leer fue algo adicional, algo extra. Pero ¿por qué ocurrió esta cosa? La crucifixión era un método de ejecutar a las personas que había sido perfeccionado por este grupo, este pueblo romano, para causar el máximo sufrimiento por el más largo tiempo. Que la persona sufra en agonía máxima, total, lo más que puede sufrir un ser humano, y mantener a ese ser humano vivo por eh, el más largo tiempo, el tiempo más largo que sea posible. Y este método había sido perfeccionado por este pueblo romano, por este imperio romano, y me imagino que hubo un tiempo, una etapa en que era algo, la cruz era una cosa supremamente agradable para el enemigo de nuestra fe, para Satanás, porque era el torturar a a un ser humano que es el pináculo de la creación de Dios. De todo lo que Dios creó, hubo un énfasis en particular en el ser humano. Llevamos sus huellas, porque dice la palabra de Dios que somos creados a su imagen. Hay algo en el ser humano que lleva la imagen de Dios. Y esta manera de ejecutar a las personas en agonía suprema, me imagino que fue por un tiempo una cosa de que Satanás miraba con agrado. Y aquí el enemigo no estaba consciente, estaba ignorante o ciego al significado de la muerte de Jesús, igual que el pueblo religioso que estaba ahí, de los líderes religiosos.
No podían entender qué significaba esto. Jesús sí sabía. Él le llama a su crucifixión glorificar a Dios, ser glorificado él mismo y en él ser glorificado, glorificar a Dios. Entonces aquí en este momento, cuando Pilato da la orden, cuando da el permiso de que Jesús sea crucificado, Satanás ya sabía que iba a ocurrir. Le iban a poner la cruz sobre su espalda y lo iban a llevar a ser crucificado. Él ya había ganado. En su mente, en su, en su pensamiento, él ya había ganado. No sabía qué era lo que seguía. Y como él ya había ganado, en su pensamiento él ya había ganado, y como él no entendía, no captaba, no podía ver el significado de la muerte de Jesús, era tiempo de celebrar. Él ya había ganado. El Hijo de Dios iba a ser crucificado. El ministerio del Hijo de Dios aquí en la tierra, en el mundo, iba a terminar. Iba a tener su fin. Y Satanás iba a ganar. Es momento de celebrar. Entonces, en ese contexto, con eso en nuestras mentes, hay que leer de nuevo estos versos que indican que algo ocurrió en camino a la crucifixión. Hubo una pausa y se desviaron por un ratito. La orden no era de hacerle esto, hacer Jesús que pase por esta vergüenza adicional. Esto fue extra. Y lo que yo presento aquí es que esto es Satanás celebrando su victoria sobre el Hijo de Dios, sin saber que no era una victoria. Lo leo de nuevo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al Pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, alrededor de Jesús. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E inclinando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los Judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Aquí fue una celebración. Le escarnecían, se burlaban de él, le golpeaban su cabeza con la caña que le habían puesto a su mano derecha y le escupían a nuestro Señor Jesucristo. Ellos estaban celebrando. Y después de esto, lo regresaron a como él estaba. Le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Pero no dice que le quitaron la corona de espinas. El quitarle el manto de escarlata, pues eso era algo fino, algo de gran valor, no se lo iban a dejar puesto. Y el ponerle sus vestidos de nuevo, me imagino que ahí había algo humano en que tal vez por un momento los soldados romanos que iban a crucificar a Jesús fueron no poseídos, pero hubo, a lo mejor poseídos, hubo algo ahí, que ellos perdieron su libre albedrío, y aquí Satanás tuvo su momento con toda su compañía, y luego regresaron ellos a hacer el trabajo que les tocaba, y lo regresaron a como estaba antes a Jesús, y lo llevaron para crucificarle. En otro texto
Jesús dice que el que quiera ir en pos de él tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle, ir en pos de él. Hubo un momento que Satanás, me imagino que le encantaba la cruz, la imagen de la cruz, ver esa cruz, pero hoy en día la detesta porque este momento de celebración para él fue su, su final, fue su destrucción. Ya había escape, había alternativa, había salvación para la creación de Dios, para el ser humano. Ser perdonados por el pecado a través de la muerte de Jesús. Y ahora él detesta la cruz. Y con las palabras de Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Ahora, no tomamos una cruz física, que sería una idea de considerar. Les aseguro que si fuera una cruz física, un madero, una cosa así que se echara uno al lomo, una señal de que uno es seguidor de Cristo, nosotros que cargáramos esa cruz, nos comportaríamos de una manera totalmente distinta. Imagínense salir de su casa con la cruz en el lomo, echarla en el carro, ir por ahí manejando, todo el mundo mirando, oh, mira, va ese con la cruz, mira, ese es cristiano, cargando esa cruz, uno se comportaría totalmente diferente. Y así debe ser. Es una cruz espiritual, no es tangible, pero se debe de sentir y la debe de cargar uno. Y el peso de esa cruz debe de motivar, de causar un cambio en nuestro pensamiento y en nuestras acciones, en nuestro comportamiento. Y cuando uno se somete a ese estilo de vida, de seguir a Jesús, negarse a sí mismo, tomar esa cruz, y si uno lo hace de veras, si es una realidad en la vida del seguidor de Cristo, Satanás y y su compañía van a ver eso y detestan la cruz. Y al seguir uno a Jesús con esa cruz cargada, uno va a llamar la atención del enemigo y va a haber ataque y lo va a sentir uno. O uno va a sufrir, y lo que debemos de entender es que si uno lleva esa cruz es por ese motivo. Satanás detesta la cruz, detesta a los seguidores de Cristo. Él está consciente ahora de su falla, de su fracaso. Una sabiduría que él tenía fue reducida lo más bajo que se pueda reducir, porque él celebró esa crucifixión sin saber que iba a ser lo necesario, lo primordial, lo esencial para la salvación del ser humano del pecado. Queridos hijos, amados hijos de Dios, tenemos que cargar esa cruz. No es fácil, no debe ser fácil, debe de ser pesada. Y tenemos que padecer juntamente con Cristo, porque al padecer juntamente con Él y al entregarle a Él nuestra vida, vamos a ser juntos con Él en su muerte para también compartir en su resurrección. Sí nos espera una resurrección después de la muerte, pero es nuestro consuelo el poder tener la vida resucitada de Cristo hoy en día, hoy aquí, en esta vida.
La vida resucitada por necesidad es antecedida por la muerte, y esa muerte antecedida por padecimientos. Los padecimientos ya son nuestros. Lo que nos falta es la muerte, y esa muerte es entregarle la vida a Cristo. No es un evento único que ocurre solamente una vez en la vida del seguidor de Cristo, del creyente. El darle tu vida a Jesús, el entregarle tu vida a Él, porque hubo un momento en que Él dio su vida por ti. Eso no es una cosa que ocurre una sola vez, es algo que ocurre diario. Sí es importante recordar y reconocer que hubo un momento en la historia de nuestras vidas que fue la primera vez que le entregamos la vida a Jesús. Pero este es un acto que debe de ocurrir diario, porque el acto de tomar la cruz es diario, de seguirlo eres diario, es constante, de ofrecerse uno mismo como sacrificio vivo sobre el altar de Dios es algo diario. ¿Por qué? Porque vivimos en este cascarón de carne, esta cosa humana que es pecaminosa. Y la única manera de ganarle a esto, a este cuerpo, a este vehículo del pecado, es ofrecérselo a Dios diariamente. Y mi deseo, mi esperanza y lo que le pido a Dios es que ustedes, mis hijos amados, por favor escuchen las palabras de Dios y obedezcan, al igual que Jesús obedeció hasta la muerte. Gloria a Dios.